Gracias por su fidelidad. Gracias porque Él nos ha dado un día más para estar en su presencia. Queremos agradecerle al Señor todas sus bondades, sus maravillas y su fidelidad. Amado Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno y tu amor es eterno. Y en este día, Señor, venimos ante tu presencia, reconociendo, Dios, que dependemos totalmente de ti. No a nosotros, sino a tu gran nombre da gloria por tu fidelidad, por tu bondad, Señor. Queremos postrarnos, queremos adorarte, queremos, Señor, darte el honor, darte el honor en este día. Agradeciéndote, Señor, porque tú has sido bueno en medio de todo, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te damos gloria. Gracias por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Dice el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi estrado, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tiene el rocío de tu juventud. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a sus reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Aleluya, gloria a Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a tu diestra, siéntate a tu diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a adorar al Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie en este día para adorar? Aleluya. Bendeciré
Saltamos el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden dar gloria y honra a su nombre? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya.
ofrendas.
quisiéramos estar adorando. Usted ve una tontería, pero así Dios quiere que las cosas se hagan. Adorando al Señor. Y vamos a poner el pie. Póngase en pie, iglesia. Olvídense de todo, del mundo, de las cosas, de todo. Concéntrese aquí. Aleluya. Aleluya. Concéntrese en el Señor y pida que el cielo baje en este lugar, aquí, ahora. Aleluya. El Señor reina sobre el cielo y sobre tierra por los siglos de los siglos. Aleluya.
Parece ser que mi calendario se adelantó un poco. Glorificamos el nombre del Señor y proclamamos su señorío. Reconocemos la grandeza de Dios. Día a día Él está al tanto de nosotros. Día a día Él nos bendice. Y todo lo que podemos hacer es adorarle, exaltar su nombre, humillarnos delante de Él, porque Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Siervos suyos somos y ovejas de su prado. Así es que, ¿por qué no entrar a sus atrios con acción de gracia? Hay que hacerlo siempre. Gloria al nombre del Señor. En este día solo me gustaría pedirle sus oraciones, que nos acompañen en oración a favor de algunas familias afectadas por gripes y cosas de esa naturaleza, pero también algunos hermanos que su salud no anda muy bien. Y le decía al hermano Chanel, la hermana Yajaira, que ellos están un poquitito afectados de salud, y todos nosotros vamos a estar orando por ellos en este día. La familia Peña, me refiero al hermano Julián Peña, su esposa, y la hermana Sotelis, sus hijos, están agripados. Entonces, algunos de ellos por lo menos, ¿verdad? Pero como en este tiempo, cuando la gente tiene gripe, entonces uno se queda en casa por asuntos de precaución. Ellos prefirieron quedarse en casa. Amén. Y es lo correcto, es lo que se debe hacer, quedarse en casa si uno está afectado de una gripe, y entonces uno se queda en casa por asuntos de precaución. Amén. Y cualquier otro hermano, la hermana Rosana, su abuelita, está en una condición muy precaria de salud también. Hablé con ella esta mañana, tempranito. La verdad es que están pensando que los médicos no dan esperanza con respecto a la abuela de Rosana, pero estamos orando y confiando en que el Señor tiene el control. Amén. Amén. Y en cualquier otra situación vamos a ponerle en la mano del Señor. Yo quiero, antes de predicar la palabra en esta mañana, pedirle que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y reiteramos la bienvenida a las personas que nos están visitando también en este día. Señor, gracias. Alabamos tu nombre. En medio de los tiempos tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor. Padre, tú sigues en tu trono. Nada puede mover tu trono, Señor, de su lugar. Tú sigues siendo el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. A ti, Padre, no hay circunstancia que te puede mover. Nada cambia en tu presencia. Por eso, Señor, venimos delante de ti en esta hora para adorarte, para proclamar tu señorío, para reconocer que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador. Gracias por permitirnos venir delante de ti. Pero también tú eres nuestro sanador. Por lo que venimos delante, Señor, para presentarte a nuestros hermanos que en estos momentos están afectados de salud. Pedimos, Padre, que tú extienda tu mano sobre ellos y tócalos, Señor, para sanidad y liberación en este día. Señor, las necesidades súplelas conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad. Gracias por los hermanos que están aquí. Aquellos que no pudieron llegar, Señor, queremos agradecerte por ellos y pedir tu bendición sobre ellos. Y queremos pedir en el nombre de Jesús que tú sigas obrando, Señor, en medio de nuestro país, nuestras respectivas comunidades, Señor. Padre, y permita, Dios, que
este virus que está afectando a tantas personas sea detenido en el nombre de Jesús. Que sea detenido, Señor. Padre, en el nombre de Cristo estamos suplicando por nuestras autoridades. Dale sabiduría, Señor, dales entendimiento y permita, Padre, que puedan, oh Dios, actuar de conformidad con tus planes y propósitos, Señor. Porque yo sé que cuando las cosas van conforme a lo que tú has planeado, Señor, salen bien. Por lo tanto, estamos poniendo en tu mano todas nuestras autoridades. Y en el nombre de Jesús, en esta hora, queremos proclamar que la fuerza del mal retrocede, Señor. En el nombre de Jesús, el maligno retrocede y el poder de Cristo que opera en toda esfera toma el control en estos momentos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Glorificamos el nombre de Dios. Aleluya. Me parece que el pastor llegó. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Pastor Ferreira, ¿está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ok, perfecto. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Y ya no tengo que anunciarle dónde voy a leer porque ya todo el mundo sabe dónde vamos a leer. Evangelio según San Mateo en su capítulo 6, verso 13. Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 13. Pero para que podamos estar en contexto, entonces vamos a comenzar en el verso 9 para que podamos llevar el hilo de la lectura. Amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra del Señor de la manera siguiente. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos. Amén. Hemos orado, así que no voy a orar más. Creo que el Señor escuchó nuestra oración que hicimos al principio. Sin embargo, me gustaría que pensemos un poco en este tema. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. La tentación es una realidad en la vida cristiana, hermanos. No sé cuánto, o si para usted esa es una noticia nueva. Pero la noticia es que la tentación es una realidad en la vida cristiana y es un tema siempre vigente. No se trata de algo fortuito, es algo que es una realidad en la vida de cada cristiano y es un tema vigente. No ignoremos que es una experiencia de todo cristiano. No debemos ignorar eso. Que la tentación es una experiencia de todo cristiano. Todos los días estamos siendo tentados a mentir, a chismear, a robar. Me pregunta, ¿hasta eso? Pues mira que sí. Todos los días, no estoy diciendo que todos los hermanos experimentan esa tentación todos los días, pero lo que sí estoy tratando de decir es que la tentación de robar es algo que también le puede ocurrir a un cristiano. Que usted vea algo y dice, wow, cualquiera se lo lleva. Y piensa en el corazón, aun cuando no llegue a cometer el hecho. Bien. Así que
esa también es una tentación. Todos los días estamos ante la tentación de engañar o hacer fraude. ¿Verdad que cuando usted va a Edesur y entonces le presentan una factura de todo el tamaño, usted dice, pues yo no consumí eso, cualquiera mejor se roba la luz? Porque a mí me están robando. Entonces como que usted piensa que, bueno, se justifica. Y aquí hay un adagio que la gente dice que el ladrón que le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Y a veces nos creemos esa. Déjenme decirle que eso con Dios eso no funciona. Pero a veces hay personas que se creen esa. Así que estamos siempre ante la tentación de hacer fraudes, la tentación de fornicar, la tentación de cometer adulterio. Todos los días nos enfrentamos a un montón de otras tentaciones que uno a veces ni sospecha que hay tanto tipo de tentación, de hacer cosas que uno sabe que no debe hacer. Entonces, ¿qué significado tiene esa petición cuando el Señor nos enseña a orar y no nos metas en tentación? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal, del maligno. ¿Qué quiere decir eso? Pero antes de poder entender eso, necesitamos hacer una diferencia entre una tentación y una prueba. Entre la tentación y la prueba. Y creo que en el año 2019 intentamos explicar eso en algún momento. Y creo que también en algún momento este año intentamos explicarlo un poquitito. ¿Qué es lo que es una prueba? ¿Qué es una tentación? El término tentación a veces se puede entender como prueba y la prueba como tentación, y entonces a veces se nos hace un poco complicado entender cuándo estoy pasando por una prueba o cuándo estoy siendo tentado. Son dos cosas diferentes. Entonces están esas dos ideas, el concepto de prueba y el de tentación. Por ejemplo, en el caso en cuando Dios dijo a Abraham, vete y ofréceme en sacrificio a tu hijo Isaac. La Biblia dice que Abraham tomó a Isaac y entonces fue al monte, se llevó consigo a unos siervos y estando ellos allá, dice la palabra del Señor que Abraham ya toma el cuchillo, va a sacrificar al muchacho, cuando Dios le dice a Abraham, detente. No le haga daño al muchacho, no le haga nada, no lo degüelle, déjalo, no le haga nada. Entonces ya yo sé que tú temes a Dios, ya sé que tú tienes temor de Dios. Eso es Génesis capítulo 22, específicamente en el verso 12. Ya yo sé que tú le temes a Dios, ya yo sé que tú le crees a Dios. Lo único que yo quería era que tú me mostraras tu corazón, que tú realmente me crees y que tú no estás agarrado del muchacho que yo te di a ti cuando tú eras un pobre viejo que no podía tener hijos, pero yo te lo di. Y yo lo que quería era ver si tú eras capaz de desprenderte de ese muchacho y entonces creer en mí, que aún sacrificándolo, lo que yo te dije que iba a levantar una nación a través de ti, voy a hacer una nación grande, que aún sacrificándome al muchacho todavía, yo puedo hacer contigo una nación grande. Porque Dios no necesitaba de Isaac para hacerlo. Pero Dios quería que Abraham, Dios conocía por supuesto el corazón de Abraham, pero Abraham también debería conocer su corazón. Y Dios quería mostrarle a Abraham su propio corazón.
Quería darle una prueba. Y entonces le dice, sacrifícame a este muchacho, tu hijo Isaac. Y Abraham fue para sacrificar al muchacho y Dios le dice, ya basta. ¿Cuántas cosas tal vez Dios te está mandando a ti a hacer? Y de repente, cuando ya tú estás listo para hacerlo, y Dios te dice, espérate, ya está bien. Yo lo que quería era ver tu obediencia. A ver si tú me temes, a ver si tú me respetas, a ver si verdaderamente tú confías en mí, si tú crees en la promesa que yo te he dado. Independientemente de los medios que yo use, solo quería ver eso. Así es que en este caso era una prueba. No era una tentación para que Abraham pecara, sino más bien era una prueba. Una prueba para demostrar su fidelidad, una prueba para mostrar su corazón. Era simplemente una prueba. Estaba siendo probado. ¿Cuántos creen que los cristianos son probados, hermanos? Amén. Hermano Johnny siempre dice, el Señor me dijo, me va a pasar por el trapiche. Bueno, hay momentos en que el Señor te va a pasar por el trapiche, no para dañarte, pero es simplemente para mostrarte tu corazón y para que tú mismo muestres tu corazón al Señor. Gloria a Dios. Abraham estaba pasando por el trapiche en ese momento. Pero hay otro caso, gracias hermana Andrés, hay otro caso que nosotros podemos observar ya en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Jesús fue bautizado y entonces cuando fue bautizado sale del agua. Dios habla también de Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd y todas estas cosas. Y entonces Abraham es llevado, Jesús es llevado al desierto para orar allí. Y en lo que él estaba orando y ayunando 40 días y 40 noches, la Biblia dice que después tuvo hambre. Y entonces se acercó el tentador, y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que esta piedra se convierta en pan. Porque después de 40 días y 40 noches de oración hay hambre. Que comienza a hacer hambre, ¿verdad que sí? Como decimos nosotros. Entonces, hay hambre. Ahora, ¿qué pasa? El enemigo le dice, usa métodos no convencionales, haga la cosa como Dios no quiere, para que tú sacies tu hambre. Si ustedes notan que Jesús nunca hizo milagro a su favor. Él no hizo milagro a su propio favor. Y él le dice, manda que la piedra se convierta en pan y así tú vas a saciar tu hambre. Ustedes conocen la historia. Después cuando Jesús le responde con la palabra, más tarde le mira y le dice, mira, allí en el pináculo del templo, échate hacia abajo y entonces a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra alguna, porque está citándole las escrituras, ¿verdad? Pero, el Salmo 91. Pero Jesús tampoco aceptó esa. Luego le dice también que mira todos los reinos del mundo, yo soy dueño de todo eso porque se me ha dado. Así es que si tú te postras y me adoras, yo te voy a entregar todo. Pero Dios tenía otra manera de darle todos los reinos del mundo. De hecho, los reinos del mundo le pertenecen a Jesús. Amén. Así es que él no necesitaba hacer la cosa conforme a lo que el enemigo quiere, sino más bien conforme a como Dios ha querido hacer que él haga las cosas. Y hermano, hay momentos en que el enemigo te va a querer poner a hacer cosas en contra de la forma que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer las cosas. Y esta sí que es una tentación. Esta sí que es una forma de desobedecer a Dios y hacer la cosa de acuerdo a lo que tú crees o a lo que el enemigo quiere. Entonces, esto es tentación. Se puede notar entonces lo que es una prueba y lo que es una tentación. La prueba es simplemente Dios quiere mostrar tu fidelidad, quiere que tú muestres tu fidelidad, tu corazón. Mientras que en la tentación el enemigo
trata de invitarte a pecar, a actuar en contra de la voluntad de Dios, para que entonces tú caigas. Esta es la diferencia entre la prueba y la tentación. Ahora, en el caso de Job, que nos ilustra esto con mayor claridad. La Biblia dice en Job capítulo 1 que, bueno, todos los hijos de Dios estaban entrando allí a su presencia y le pregunta el Señor, y entre estos también vino Satanás. Y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Yo vengo de recorrer la tierra, de andar por ella y qué sé yo. Y bueno, no has considerado, no has visto, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. No hay uno como él es perfecto, el hombre es honesto, es apartado de todo mal. Oiga, es extraordinario ese Job. A partir del verso 9, los versos del 9 al 12, entonces le dice, claro, le responde Satanás a Dios, claro, tú le has dado mucha riqueza, has protegido su familia, has protegido su hacienda, le hace prosperar y le das muchas cosas. ¿Acaso tú piensas que Job te teme de balde? No es de balde que él te teme, es por intereses, en pocas palabras. Y el Señor le dice, ok, si eso es lo que tú crees, que Job me sirve a mí por las cosas que yo le doy, pues yo te voy a dar a ti la autorización para que tú le quites todo lo que él tiene. Ahora, a él no lo toque. Porque Satanás le dice a Dios, quítale todo lo que tiene, a ver si no te va a negar, a maldecirte en tu propia cara. Y Dios le dice, mi siervo Job es fiel. Quítale todo lo que tiene y tú verás que no me va a negar. Estoy parafraseando. Y ustedes conocen la historia de Job, cómo mueren los hijos de Job, cómo pierde su hacienda, cómo pierde todo. Pero a pesar de eso, incluso su salud, Job siguió siéndole fiel a Dios. Gloria al nombre del Señor. Hermano, de parte de Dios le introduce el tema. ¿Has visto, has considerado, ha tomado en cuenta a mi siervo Job, que es alguien fiel? Pocas palabras, no como tú, que eres un traicionero. Pero aquella serpiente antigua quiso como poner a Dios en contra de Job. Fíjense entonces que Dios le dice, está bien, yo te doy el permiso para que tú le quites las cosas, pero a él no lo toque. Gloria a Dios, hermanos, que Dios le pone límite a las tentaciones del diablo. Es cierto que vamos a ser tentados, pero Dios le pone límites. Hay límites que Dios le ha dicho, mira, de ahí tú no puedes pasar, a menos que usted decide dejarlo pasar ahí. En tu vida, en mi vida, Dios pone límites que el enemigo no puede traspasar, a menos que nosotros nos salgamos. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ustedes recuerdan todas las protecciones que después menciona, ¿verdad? ¿Cómo estará protegido ese cristiano, esa cristiana, que cuando está habitando bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios, el enemigo puede extender su mano y puede hacer muchas cosas, es verdad? Sin embargo, va a ser hasta donde Dios se lo permita. No va a poder traspasar los límites. Pero usted tiene que quedarse ahí, bajo el cuidado de Dios, bajo el cuidado del Padre. Y entonces dice la Biblia que Job no negó a Dios, ni le atribuyó despropósitos a Dios, sino que aceptó la prueba
y todos recordemos cómo terminó Job, hermanos. Amén. ¿Cómo terminó Job? Con mayores prosperidades que las que tenía antes. Incluso la familia que había perdido, ahora era mucha más grande la nueva familia. Porque Dios había actuado a favor de Job. Y Dios va a seguir actuando a favor de cada uno de sus siervos y siervas, hermanos. En medio de las dificultades que estamos viviendo en este tiempo, Dios va a seguir actuando. Ahora, ¿van a llegar pruebas? Sí. ¿Van a llegar tentaciones? Sí. La tentación es una realidad en la vida de todos nosotros. No escapamos de las tentaciones. Es más, si Satanás no respetó al propio Jesús, el Hijo de Dios, para tentarlo, ¿cuánto más a usted y a mí? Nosotros vamos a ser tentados. Y usted se pregunta entonces, ¿qué sentido tiene la oración? Y no nos metas en tentación si vamos a ser tentados. Si Jesús enseñó a orar, no nos metas en tentación, entonces ¿qué sentido tiene? Sí tiene sentido. Hemos visto entonces la diferencia entre lo que es una tentación y lo que es una prueba. Entonces, ¿qué significa? No nos metas en tentación. Estoy seguro de que cuando Jesús le enseñó esta petición a los discípulos, estaba pensando precisamente en este pasaje de Job. No permita que el enemigo me tiente más allá de lo que yo puedo resistir. No permitas eso. Ahora, los traductores bíblicos nos han dado diferentes maneras de ver este pasaje, y voy a compartir algunas con ustedes. Por ejemplo, la versión que nosotros utilizamos normalmente, la Reina Valera, dice: y no nos metas en tentación. Pero la Nueva Versión Internacional dice: no permitas que cedamos ante la tentación. Que cuando somos tentados, sí vamos a ser tentados, pero que no cedamos nosotros a la tentación. La versión Dios habla hoy dice: no nos expongas a la tentación. O sea, no nos exponga a la tentación. No nos ponga en una condición de tentación. Hay algunas otras versiones de la Biblia que nos ayudan a entender eso aún más. Por ejemplo, esta traducción del lenguaje actual, que dicen la misma cosa pero de diferente manera para que podamos entenderla. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, dice la versión del lenguaje actual. Me llamó mucho la atención la versión Luis II, que es una versión francesa, que es equivalente a la Reina Valera y el King James en inglés. Dice: no nos induzcas en tentación. O sea, que como que no nos introduzca, como que así como dejarnos entrar, no nos introduzca en la tentación. Es una versión que nos da una visión un poco diferente de este pasaje. Hay una versión de traducción literal también en inglés: no nos guíe hacia la tentación. Entonces, la Biblia en creol, estaba leyendo en creol, la versión en creol: no nos lleve a caer bajo tentación, dice. No nos lleve a caer bajo la tentación. Son diferentes formas de decirnos la misma cosa, pero que nos da un cuadro más completo de lo que quiso decir el Señor a sus discípulos. Ahora, cuando uno lee la Biblia, en el libro de Santiago, por ejemplo,
capítulo 1, en el verso 13, esto nos abre un mundo de entendimiento, porque Santiago dice, Dios no puede ser tentado. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Entonces eso nos dice que esa oración que Jesús nos enseña, cuando Él nos dice, oren y digan, no nos metas en tentación, ya sabemos que es imposible que Dios nos meta en tentación. Porque Santiago dice, eso no es posible. Dios no nos va a tentar. Ahora sí puede permitir que pasemos por una prueba. Si Él puede probar nuestro corazón. Si Él puede dejarnos entrar en una situación que podamos mostrar nuestro corazón. Pero no es que nos va a tentar a hacer el mal. Dios no puede ser tentado por el mal, pero Él tampoco tienta a nadie. Así que creo que con esto en mente, cada uno de nosotros, hermanos, podemos estar bien claros en que la oración en el Padre Nuestro no nos está diciendo que Dios de alguna manera nos puede tentar a hacer lo malo. Cuando alguien es tentado, no diga, dice Santiago, que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces las tentaciones de Job en esas situaciones, por un lado era la tentación de Satanás, por el otro lado Dios estaba probándole a Satanás que Job era un hombre fiel, que no era un cualquiera, era alguien fiel. Si bien es cierto que el enemigo en ocasiones puede, mientras Dios nos está probando, el enemigo puede tentarnos también al mismo tiempo para pecar. Cuando usted está atravesando por alguna situación como cristiano, a veces alguien puede venir y decirte, claro, lo que tú estás pasando es porque tú no estás bien con Dios. Y puede inclusive, atravesando por una necesidad, que es una forma de probar si aún en medio de la necesidad, tú vas a seguir siéndole fiel a Dios. Pero también a veces el enemigo puede venir a decirte, como en el caso de Jesús, tú tienes hambre, yo estoy ayunando, estoy metido con el Señor, estoy en un tiempo de ayuno. Y el enemigo viene, no seas tan tonto, hombre, tú tienes poder para hacer que esta piedra se convierta en pan. Entonces, manda que la piedra se convierta en pan y sáciate, no seas tan torpe. Tú tienes el poder. Fíjate que Dios está demostrando que es posible, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por el otro lado, el enemigo está diciendo, tú puedes mandar que la piedra se convierta en pan para que comas. Por un lado, es una prueba de la fidelidad de Dios, de la fortaleza de Dios, del poder de Dios en nuestra vida, lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Por el otro lado, puede ser que el enemigo está también tratando de demostrar que nosotros no vamos a resistir con la ayuda del Señor. Pero hermanos, Dios ha sido fiel en todo momento y Él va a seguir siendo fiel. Gloria al nombre del Señor. Así es que Dios le dio permiso a Satanás para que tocara todas las cosas que tenía Job. Sin embargo, le puso límite que a Job no lo tocara. Déjeme decirle una historia que ya ustedes conocen. El día 1 de abril de 2019, no de 1999. 1 de abril. Dios le dio permiso al enemigo para que tocara las cosas que yo tenía. El Señor le dio permiso. ¿Y por qué digo que Dios le dio permiso? Bueno, porque Dios pudo haberle dicho al enemigo, mira, no toques esa jipeta. Esa es la jipeta de mi siervo, no la toque. Pero Dios
simplemente le dio permiso. Ahora, destruyó la jipeta. Sin embargo, algo que todo el mundo se sorprendió es que no tocó ni un solo cabello de mi cabeza. Gloria al nombre del Señor. No pudo hacerme daño porque Dios no le permitió, le puso límite. Toca la jipeta, pero a él no. Tú puedes tocar las cosas, pero a él no. Y hermanos, a veces Dios va a permitir que el enemigo toque cosas nuestras. ¿Sí? En ocasiones Dios le va a permitir hacer algunas cosas. Pero ¿sabe qué? Dios está en medio de todo eso. También Dios va a cumplir su propósito. Recuerden lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora estos son los que de acuerdo a su propósito son llamados. Y Dios va a seguir obrando. Pero usted y yo tenemos que mantenernos bajo el abrigo del Altísimo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, notamos que la frase en el pasaje bíblico, la oración es: y no nos metas en tentación. Pero no se queda ahí, sino que dice: más, líbranos del mal. Y aquí el mal y el maligno tienen la misma connotación. Líbranos del maligno. No es solo del mal impersonal, pero es también del mal personal. Es del maligno mismo. Líbranos del maligno. Más. Y esta frase, esta palabra, para los que son gramáticos, adverbio. Pero, por el contrario, líbranos. No, por un lado, no nos metas en tentación, no nos deje caer en tentación, no permita que la tentación nos arrope. Pero por el otro lado, líbranos del maligno. Líbranos del maligno, líbranos de lo que Él está haciendo. Y hermano, Dios es capaz de librarnos del maligno. Él es capaz de librarnos del mal. Es cierto que estamos viviendo en un tiempo de mucha maldad, pero también servimos a un Dios todopoderoso que es capaz de librarnos del maligno, que es capaz de rescatarnos, que es capaz de sacarnos. Por un lado, habla de meter. No nos metas. Por el otro lado dice: líbranos. No nos metas, pero no solo que no nos metas, y después que estamos ahí en el lío, en el problema, necesitamos que tú nos libres. Sí. Porque muchas veces el Señor no nos mete, es cierto, el Señor no es que nos mete, pero a veces nos metemos nosotros mismos muchas veces. Y todos ustedes recuerdan, y yo no sé si aquí el único impío que hay soy yo, pero a veces nos metemos en problemas. El Señor no nos está mandando a hacer algo, pero de repente nosotros mismos vamos por cabezones y vamos a hacer cualquier cosa que nosotros queremos. Y en medio de esta situación hay que decirle: Señor, ay, por favor, líbrame. Líbrame de las garras del enemigo. Líbrame de sus garras, porque si tú no me libras, yo soy impotente. Yo no puedo, soy vulnerable, soy frágil. Yo no voy a poder. Eres tú quien puede librarme. Y hermano, esta frase es poderosa: líbranos. Porque esto está expresando nuestra impotencia humana, nuestra fragilidad humana, nuestra debilidad, nuestra flaqueza humana. Porque nosotros mismos no nos podemos librar, hermano. Déjame decirte una cosa: si no fuera por la gracia de Dios, el enemigo nos hubiera desaparecido a todos. Pero es el poder de la sangre de Cristo, que día a día
está ahí fluyendo y fluye con poder para librarnos del poder del maligno. Jesús dice, oren al Padre y dígale, líbranos del maligno. Por eso, en más de una ocasión le dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Y es importante notar el asunto de entrar. Para que no entren, no nos metan, no entren en tentación. Pero cuando usted lee en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 13, usted va a encontrar que entonces nos habla de salida. Que Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podemos resistir, pero juntamente con la tentación nos va a dar ¿qué? La salida. Nos va a dar salida. Por un lado es entrar, por el otro lado es salir. Hermano, esto es importante, saber que Dios nos puede dar la salida y Él lo hace. Entonces, cuando habla de no nos metas en tentación, también nos dice, por el contrario, pero líbranos del mal, del maligno, de sus garras. Esto implica reconocer nuestra incapacidad para librarnos a nosotros mismos. Somos vulnerables, somos frágiles. Esto también implica reconocer que Dios es todopoderoso para mantenernos sin caída, como dice la Biblia en Judas capítulo 1, los versos 24 al 25. Que Dios es poderoso para mantenernos sin caída, hermano. ¿Cuántos creen eso? Aférrate de ahí, agárrate de ahí. Que Dios puede mantenerte sin caída. Hay gente cuando tú le dices que conviértete al Señor, yo me quisiera convertir, pero después yo no puedo seguir. A lo mejor, yo no quiero ser cristiano como aquel, no quiero ser cristiana como aquella, porque de repente, pero mira, yo creo que si me convierto ahora, tal vez no voy a permanecer. Dios es poderoso para mantenerte sin caída. Eso dice la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios es capaz de mantenernos sin caída en medio de las tentaciones. Que van a llegar las tentaciones, sí. Habrá tentaciones. Recuerde que cuando comenzábamos decíamos que la tentación es una realidad presente en la vida de todo cristiano y que es un tema vigente. La tentación no es un tema que ha pasado de moda. Tal vez la gente no quiere escuchar mucho de eso, de tentación y de pecado, pero no es algo que ha pasado de moda. La tentación está vigente todos los días y está más presente de lo que usted se imagina. Es algo que está siempre presente. Por donde quiera que usted da una vuelta, hay una tentación. Pero servimos a un Dios que es capaz de mantenernos sin caída. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, y yo diría que nos está escribiendo a nosotros hoy, nos está hablando a nosotros. Él dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no hay tentación que le ha llegado que no sea humanamente soportable. Pocas palabras. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y hermano, y esa es la esperanza que usted y yo tenemos, de que yo voy a pasar por tentaciones, por dificultades, pruebas y todo eso, pero yo tengo un Dios
el Dios a quien yo sirvo, Él tiene el poder para mantenerme sin caída. Ese Dios también me va a dar la salida, me va a dar la capacidad para poder resistir. Además de eso, darme la salida de la tentación. Voy a tener la capacidad, no con mi propia fuerza, no con mi propio poder, pero con la ayuda de Dios, con el poder de la sangre de Jesucristo, que murió por nuestros pecados para salvarnos. Él nos va a dar esa capacidad. ¿Y cómo termina este pasaje según el verso 13? Ahí en el verso 13, cuando dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno. Entonces dice: porque tuyo es el reino. Es tuyo el reino. El reino no le pertenece a Satanás. El reino te pertenece a ti. Tuyo es el reino. Además, tuyo es el poder. Aleluya. El poder es tuyo. La capacidad es tuya. No le pertenece al maligno. Y la gloria también es tuya por los siglos. Amén. Padre, no nos metas en tentación, pero líbranos del mal, porque tú tienes, el reino es tuyo, el poder es tuyo, la gloria es tuya. Por lo tanto, Señor, tú tienes toda la capacidad para ayudarnos a no entrar en tentación. Pero si nosotros estamos dentro de la tentación, también tú tienes el poder para librarnos, para sacarnos de ahí y para darnos salida. Y yo no sé si esto le da esperanza a usted, hermano, pero a mí sí. A mí sí. Porque aunque yo sé que las tentaciones llegan, pero yo estoy animado porque eso me da seguridad en el Señor. Eso me hace pensar que yo no estoy solo en esta guerra, no estoy solo en esta batalla. En estos días estamos viviendo un tiempo que puede ser de prueba, pero también de tentación para muchos. Este tiempo de COVID-19, hermano, este es un tiempo de pruebas. Algunas personas pueden abandonar la fe, de hecho algunos seguramente lo han hecho. Algunas personas podrían estar haciendo otra cosa: ya Dios se ha olvidado de mí, pensarán. Ya Dios no está al tanto de lo que nos está pasando. Algunos dicen: ¿por qué está muriendo tanta gente? ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar. Él está en su trono. Aleluya. Y Él es capaz de guardarnos. Pero también es una concepción errónea de la vida cristiana. Por eso mucha gente hace esa pregunta. Porque algunas personas creen que si yo soy cristiano no me puedo enfermar, no me voy a morir y todo eso. No, hermano, usted no es cristiano para no morirse. Usted no es cristiano para no enfermarse. Usted es cristiano porque usted aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador para salvación. Y usted puede vivir 100 años, 200 años aquí, algún día usted se va a morir. Si Cristo no ha venido para levantar a su iglesia antes de eso, usted se va a morir, yo me voy a morir. Ahora, después de la muerte, ¿qué más hay? Ahí sí estamos hablando. Después de la muerte, ¿qué más hay? Entonces hay vida nueva. La vida eterna es una realidad, hermano. Y usted y yo necesitamos mantenernos anclados en esa esperanza. Yo sé que me voy a morir en algún momento, pero después de la muerte hay resurrección en Cristo Jesús. Hay vida eterna en Cristo Jesús. La muerte no termina con todo. Es cierto que puede haber tentaciones, puede haber dificultades, puede haber problemas, pero eso no acaba conmigo. No terminó con Job.
no terminó con Job. Es más, recuerden que los hijos de Job murieron, sus primeros hijos, ¿o no? Sí, murieron. Los siervos murieron. Las cosas materiales también se fueron. Ahora Dios en su misericordia le devolvió más para la lección, para dar la lección. Cuando finalmente Job es recuperado, por así decirlo, entonces alabó al Señor. Hermano, Dios está en control. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios está en control. Dios no ha dejado este mundo a su suerte. Dios no te ha dejado a ti a tu suerte. En pocas palabras, déjeme decirle en un lenguaje que todos entendemos, Dios no te ha soltado en banda. No, Él no te ha soltado en banda, Él está ahí. ¿Dónde estaba Dios cuando Job estaba atravesando por estas tentaciones y estas situaciones difíciles? ¿Dónde estaba Dios? En el mismo lugar. Job dice, wow, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque después que Job pudo ver lo que Dios es capaz de hacer, déjame decirte una cosa, y con eso termino. En medio de esta pandemia, Dios te va a demostrar lo que Él es capaz de hacer. En medio de todas las dificultades. Y no estamos hablando de que, no, pero mira, a ti no te puede tocar el COVID o la COVID. No te puede tocar. No se trata de eso. Pero si te tocara, y para no mencionar a otro, si tocara a Ernesto, si el Señor le diera permiso y tocara a Ernesto, Dios es capaz de sanarme de esa enfermedad. Pero si a Dios no le diera la voluntad de sanarme y que muriera en medio de todo esto, todavía Dios sigue siendo Dios. Todavía Dios tiene propósito y su propósito no terminaría conmigo, porque al fin y al cabo, sea mañana o pasado, o de aquí a 20, 30, 40 años, tal vez esté pidiendo mucho. Pero si Cristo no ha venido, yo me voy a morir de todas maneras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, la vida eterna sí hace la diferencia. Pero 10 años, 20 años que yo pueda vivir más, no es tanta la diferencia. Es más, muchas veces, y es un tema feo, pero como le pasó a un rey en el tiempo del Antiguo Testamento, al rey le convenía morir 15 años antes y no meterse en problemas con el Señor. Hermano, yo siempre le he dicho al Señor, si yo te voy a negar mañana, mejor llévame hoy. Sí, es mejor que muera hoy y pase la eternidad en la presencia de Dios, y no que muera de aquí a 20 años y me vaya al infierno. Por lo tanto, es importante, hermanos, que valoremos la vida cristiana desde esa perspectiva, desde esa dimensión. No importa la situación que podamos tener, pero mantengámonos creyéndole al Señor, y que las tentaciones que enfrentemos no nos lleven al mundo, sino que nos mantengamos en el Señor, para poder al fin entrar a la presencia de Dios. Mantente fiel a Dios. Habrá tentaciones, sí, pero mantente fiel. Mantente firme. Quédate ahí. Quédate anclado. Si a Dios le da la voluntad, Él te saca. Pero si no te saca, Él tiene poder para hacerlo. Pero si aún en medio de una situación de enfermedad, lo que sea, ánclate en el Señor. Ahora, de una cosa yo sé, es que si tú te mantienes en Él, tu fe se va a fortalecer. Mantente en su palabra. Quédate anclado. No vaya a razonar y a averiguar y a discutir con Él. Más bien mantente en el Señor.
no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por los siglos. Dios es capaz de hacerlo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. Que Él es capaz de guardarnos sin caída, mantenernos firmes. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor? Yo creo que este es un momento para decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú me guardes en estos momentos. Necesito que tú mantengas mi fe en alto, Señor. Padre bondadoso, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos acercamos a ti, oh Dios, para suplicar que tu Santo Espíritu tome todo control, Señor. Que las tentaciones que nos puedan llegar, Señor, que tú nos libres. Que nos ayude, Señor, a resistir, a soportar, y que tú nos des la salida también. Señor, mira tu iglesia, tu pueblo, el pueblo del Señor, que está delante de ti en esta hora. Rogamos, Señor, porque tú estés robusteciendo nuestra fe en este tiempo más que nunca, Señor. Padre, permita que mientras llega la prueba, nuestros corazones estén más afianzados en ti, Señor. Bendice a tu iglesia. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Señor. Da poder, oh Dios, a aquellos que están en debilidad en estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, un ratito? Estamos ya terminando el culto. Sin embargo, no me gustaría pasar por alto la presencia de un pastor, hermano en la fe, que no nos conocíamos personalmente. Más bien pude ver su rostro por la magia de las redes sociales. Pero hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros, el pastor Danilo Ferrer. Nos está visitando como parte de un proceso que iniciamos de acercamiento. Y yo quisiera pedir al pastor, consígame un micrófono al pastor. Pastor, acérquese por favor. Déjame ponerme mi mascarilla también para que usted esté tranquilo. Y pastor, déjeme saludarlo con el tigueraje. Dios le bendiga. Gracias por venir. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Le bendiga más el Señor. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y gracias a Dios, el pastor que nos hizo la invitación, ya, que nos ha recibido. Amén. Desde la magia de la cámara, como dijo él, hasta este momento. Estamos aquí, hermanos, porque, como dijo el hermano pastor, estamos en un proceso, ¿verdad? Sabiendo que estamos trabajando todo para un mismo Dios. Y que al final del tiempo, los resultados serán para el Señor. Amén. Mi nombre es Danilo Ferreras, como dijo el pastor. Estamos trabajando en Los Girasoles, en una congregación. Hoy ando con mi hijo Ezequías, mi primogénito. Mi esposa, ¿me puede saludar a la iglesia? Párate, Ezequías, por favor. Dios te bendiga. Es un niño, hermano, tiene 10 años, pero ya es nuestro compañero. Amén. Mi esposa no pudo venir porque se quedó en la congregación, como usted entenderá, no podemos ir los dos juntos. Pero reciba un saludo de ella y de la congregación. Así que mi nombre es una vez más Danilo. Como usted puede saludar por ahí, estamos trabajando para el Señor Los Girasoles. Y esperamos en el Señor poder cumplir con el llamado que nos ha hecho el Señor.
Amén. No sabíamos que este era el llamado. Al principio nos negamos, pero el Señor tiene la última palabra. Y nos negamos porque no sabíamos lo bueno que era. Evidentemente todas las cosas buenas tienen su parte difícil que tenemos que pasar, pero al final la victoria el Señor es quien la da. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Bueno, simplemente decirles que el pastor Danilo, que tiene el nombre de mi hermano mayor, estamos en un proceso de acercamiento con la denominación que eventualmente podría ser que nuestro pastor Danilo se pase a la iglesia del Nazareno con la congregación que él pastorea en los Girasoles. Pero todavía estamos en los primeros pasos, así es que quiero pedirle que también nos acompañen en este tiempo de oración, que si es la voluntad del Señor que eso se pueda dar. No hay mejor lugar que estar dentro de la voluntad de Dios. Amén. Cuando uno da un paso bajo la voluntad de Dios, hermano, eso es fenomenal. Ahora, el lugar puede parecer muy bonito, pero si no está dentro de la voluntad de Dios, sale mal. Pero Dios, en su misericordia, Él nos muestra también. Así es que, pastor, como ya yo le había dicho eso, la vez que nos reunimos vía Zoom, entonces vamos a continuar orando con ese propósito. La invitación de hoy, como ya el pastor y yo habíamos hablado, tiene que ver con ese acercamiento de conocernos, porque no había estado en una de nuestras congregaciones. El siguiente paso es que yo también iría a su congregación y entonces vamos a conocer la congregación, y dentro de nosotros como iglesia del Nazareno tenemos esa manera de hacer las cosas, y luego habrá otro proceso y todo. Eso es para que ustedes estén orientados, pero gracias a Dios hemos dado por lo menos el primer paso. Amén. Bueno, vamos a terminar el culto en esta mañana, pero hay personas que cumplen años. Y alguien está preguntando que Johanna está en cumpleaños. Johanna, pase por aquí, por favor, por aquí cerca. ¿Ven ustedes, hermanos, la tentación a mentir que uno tiene? Así que vamos a dar gracias a Dios por esos añitos, Johanna. Dime que quieren hacer algo. Bendiciones, hermanos. Estoy muy agradecido del Señor porque en su infinita misericordia me ha permitido ver un año más de vida. Quería decirles cuántos años estoy cumpliendo en el día de hoy, pero como sé que muchos se van a motivar a hacer ayuno, vigilia y silencio, porque van a asumir que me está dejando el tren, no les voy a decir porque estoy esperando el boleto de avión. Gracias.
Vamos a orar por Joana, vamos a dar gracias a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, por la vida de mi hermana Joana, por su fidelidad a ti durante años. Desde su niñez, Señor, te ha servido, ha caminado contigo, y queremos pedirte también que en esta etapa de su vida, que te siga sirviendo, oh Padre, y que lo haga hasta que tenga vida, Señor, te siga sirviendo. Bendícela, guárdala, protégela, Señor, y permita, Padre, que ella siga siendo de bendición también para muchas personas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bueno, hermanos, como está prohibido terminar un culto sin una alabanza, entonces vamos a cantar una alabanza para Dios. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Vamos a orar a ver si Dios te da el privilegio de escucharme cantar. El motivo por el cual estoy aquí es que, no sé si se han dado cuenta, nosotros hemos publicado en el grupo de la iglesia una lista de limpieza. Y esta lista es para que los domingos, cuando nosotros lleguemos, ya la iglesia esté limpia. Por lo tanto, si usted ve que le toca, por ejemplo, le tocaba este domingo, quiere decir que usted tuvo de la semana hasta el sábado para que cumpliera y se reuniera con los hermanos que está asignado, para que así tengamos el lugar del Señor un poco más agradable. Que Dios le bendiga. Amén. Tú eres mi fuerza y mi sostén, el gran tesoro que busqué. Tú eres mi todo. Cuando entregas yo estoy, mi corazón así está. Tú eres mi todo.
contagiando muchas personas en el país. En estos días son muchas las personas que se han contagiado. Estamos teniendo más de 1000 por día ahora. Esto significa, hermanos, que hay que cuidarse, por favor. No se confíe demasiado. El tiempo para los juntes van a llegar con la ayuda del Señor, pero tenemos que mantenernos a distancia y vacunarse, porque esa es la forma que hay que combatir eso. Entonces, simplemente, hermanos, cuídense, mantengan la distancia, no se lleven de personas que quieren estar en todas las fiestas y en todos los juntes que hayan. Como nosotros no estamos en teteo, sino que en juntes como cristianos, ¿verdad? Entonces necesitamos mantenernos a cierta distancia. Sí, porque nosotros no estamos en teteo, pero entonces a veces se pueden dar algunos juntes. Que Dios les bendiga.